Secretaría de Educación Pública. Biólogo, antropólogo y médico tradicional, reconocido internacionalmente por su trabajo de investigación en el campo de la herbolaria. El doctor Eric Estrada ha dedicado su vida a encontrar los secretos para mantener una salud integral. Acompáñeme a conocer en corto la vida de este hombre que a través de la experimentación científica ha dado validez a los beneficios de la medicina tradicional mexicana. Eric Estrada Lugo nació el 26 de agosto de 1953 en el municipio de Doctor Mora, en el estado de Guanajuato. Estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias en la Botánica, con especialidad en plantas medicinales por la Universidad Autónoma Chapingo, y obtuvo el doctorado en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Desde 1980 es profesor investigador en el Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, donde imparte clases a nivel licenciatura y posgrado. Ahí mismo fundó el Programa Universitario de Plantas Medicinales, el cual hasta la fecha coordina. En 1994 participó en la elaboración del proyecto de norma para el registro y etiquetado de plantas medicinales de la Secretaría de Salud. Y desde agosto de 2002 es consejero de la Secretaría de Salud en el tema de medicina tradicional. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, distinción que otorga el Gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México para distinguir a los científicos de más alto nivel de la República Mexicana. Actualmente cuenta con más de 400 publicaciones científicas, 16 libros publicados y cientos de exposiciones en congresos nacionales e internacionales. Para mí lo más importante fue desarrollar esquemas de educación para la salud, porque yo llegué a la conclusión de que la herbolaria, por más maravillosa que sea, pues de poco sirve si no se dejan las carnitas. Claro. O de nada sirve si se desayuna una torta de tamal. Nació en una pequeña comunidad en el estado de Guanajuato, dentro de una familia de comerciantes. Desde pequeño se interesó en el poder curativo de las hierbas que en su pueblo se utilizaban para sanar todo tipo de enfermedades. Yo soy pueblerino, provinciano, nací en Doctor Mora, Guanajuato, un pueblito en el norte del estado, y pues ahí nací y pasé mi infancia más feliz en el campo, igual que todos los niños que crecemos en contacto con la naturaleza, pero eso nomás fue la primaria. La secundaria, pues ya hay que emigrar porque ahí no había secundaria, así que me fui a Querétaro. Y en Querétaro hice los estudios de secundaria y de preparatoria. Y como no hay biología en la Universidad de Querétaro, o bueno, hace 50 años no había biología, entonces emigramos a la Ciudad de México. ¿Por qué biología? Porque cuando yo nací en ese pueblo, obviamente no había médicos, ni había clínicas del Seguro Social, ni nada que se le parezca. Entonces yo veía de niño que toda la gente se curaba con hierbas, con limpias, con baños de vapor. Todo el mundo iba con la curandera, con la partera, con el huesero. Y entonces a mí me maravillaba ver que los tecitos curaran a las personas. Claro. Y entonces yo me acuerdo, a los 8 años de edad, yo decidí estudiar las plantas medicinales y buscar la explicación de por qué curan. Y a eso desde entonces y hasta el día de hoy, me la paso investigando por qué curan las plantas medicinales. En la UNAM yo entro a biología, pero inmediatamente contacto los laboratorios de experimentación animal. No había en biología, iba a comenzar apenas, pero la Facultad de Medicina tenía el 6º piso
el edificio principal de la facultad con un bioterio, que es un laboratorio gigantesco de ratas y ratones. Así que me fui a ofrecer de trabajador voluntario gratuito desde que entré a la carrera. Y obviamente, pues encantados aceptaron un trabajador de tiempo completo gratis para lavar jaulas y cambiar dietas de los ratones. Y así me comencé a involucrar en la experimentación animal. Y cuando me preguntaban que qué hacía yo ahí de la Facultad de Ciencias, le digo, pues quiero aprender a hacer experimentos en ratas para enfermarlas y luego curarlas con hierbas de mi pueblo. Eso era el ideal que yo tenía. Entusiasmado por ingresar a la máxima casa de estudios de nuestro país, también inició la carrera de medicina y veterinaria, donde aprovechó todos los medios disponibles para comenzar, a través de la experimentación, a demostrar la eficacia de la ancestral sabiduría de la herbolaria mexicana. Posteriormente, continuó sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma Chapingo. Mis compañeros me decían que eso de las hierbas era de la edad de piedra, que como en pleno, ya venía el siglo XXI, ¿no? Eran los años 70, que cómo se me ocurría pensar en estudiar las cosas primitivas de la medicina. Si eso ya había avanzado, ya se habían dejado las hierbas, ahora ya estábamos con la aspirina y los antibióticos. Claro. Y entonces yo decía, pues a mí me interesa estudiar por qué curan las hierbas. Y dice, y entonces yo pregunté en la Facultad de Medicina si se curaban todas las enfermedades. Y me dijeron que no se cura ninguna. Y ese fue el primer choque existencial, dramático para el intelecto de un muchacho de primer año en la carrera. Claro. El saber que la diabetes no se cura, la artritis no se cura, la hipertensión no se cura, el cáncer no se cura, y hasta el día de hoy. Y entonces yo dije, perfecto, vamos a enfermar de esas enfermedades a los ratones y vamos a curarlos. Y entonces pasé 4 años en la Facultad de Medicina aprendiendo a enfermar a los ratones y me fui a veterinaria a estudiar los perros, a estudiar conejos, a hacer estudios de patología, farmacología, cosas muy técnicas de cómo funcionan las sustancias en el cuerpo de un perro o de un conejo, de un borrego, y cómo funcionan en una rata. Y entonces me volví cirujano en roedores. Esa fue mi primera especialidad en la UNAM. Y yo daba clases de cirugía en ratones. En ratones. Y entonces cuando termino la carrera, busco dónde hay un posgrado en plantas medicinales y lo más cercano fue Chapingo. Así que me fui a Chapingo a buscar a los maestros de las plantas y había muchos especialistas en todas las plantas menos en plantas medicinales. Entonces fui a ver al más ilustre de todos los maestros, el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, el maestro Xolo, que fue el que describió las razas de maíz, describió los encinos, los pastos, los tipos de vegetación, o sea, un señorón de la ciencia. Y entonces yo le pedí que fuera mi director de tesis en plantas medicinales. Y entonces se echó a andar el proyecto. Y entonces el director del Colegio de Posgraduados me dijo, pero tú no puedes plantear cualquier enfermedad. Primero, la enfermedad debe de ser incurable actualmente por los médicos. Segundo, la enfermedad debe de ser muy evidente a la vista en un ratón. Y tercero, demostrarlo perfectamente, científicamente, visual y químicamente. Y entonces escogí el colesterol y escogí las piedras, los cálculos biliares, que en aquellos años nadie los disolvía y hasta el día de hoy tampoco. Bueno, ahora sí usan máquinas de ultrasonido, de litotripsia y esas cosas, pero comencé a buscar las plantas que disolvieran las placas de colesterol de las arterias del corazón, las piedras dentro del hígado, plantas que limpiaran el hígado graso, el cerebro lleno de grasa. Ya se comenzaba a saber que las grasas animales llenaban de grasa hígado y cerebro y que era causa de pérdida de memoria.
Y entonces yo le llené el cerebro y el hígado de grasa a las ratas, a los ratones, y luego a darles plantas para limpiarlas. Eso se llevó 15 años. Encontrar una planta que limpiara el cerebro de grasa, que limpiara el hígado de grasa. Y en mi tesis de maestría, pues fue para disolver los cálculos biliares. Ajá. Y eso fue muy emocionante, porque por primera vez en la historia de la medicina mundial se demostraba que una planta, la hierba del sapo, podía disolver los cálculos biliares. Y además ahí estaban los ratones con las vesículas, unas con la vesícula llena de piedras sin tratamiento, otra con el tratamiento de la hierba de sapo y estaban disueltos. Y entonces, pues eso fue muy halagador para mí y muy importante para la herbolaria nacional, porque se demuestra que la sabiduría de los curanderos pues, es real. Claro. Y que pueden resolver problemas que no resuelve la medicina alópata y que no lo resuelve hasta el día de hoy. Al regresar, el doctor Eric Estrada nos habla sobre los programas de herbolaria que dirige y de su colaboración como consejero de la Secretaría de Salud. Con más de 30 años como profesor e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, el doctor Eric Estrada ha fundado una serie de programas enfocados al desarrollo de la herbolaria y atención a la salud a partir de remedios naturales. Yo entré cuando comenzó 1980. Acabé la maestría en diciembre del 79 y inmediatamente me ofrecieron trabajo, entré y comencé a dar clases. Doy clases de etnobotánica, las plantas que usan los pueblos en la historia, plantas útiles, plantas medicinales. Y plantas medicinales la dividí en herbolaria, que son las plantas de la tradición, como la usan los curanderos. Y luego comencé a desarrollar otra cátedra de fitoterapia, que es la herbolaria científica. Okay. Y después cursos de naturopatía, o sea, cursos de estilo de vida. Estilo de vida saludable 1 y 2, naturopatía 1 y 2. Y luego doy clases en los posgrados de fitotecnia, es una cátedra de plantas medicinales para la maestría en fitotecnia y en agroforestería. Agroforestería es el cultivo de los bosques. Okay. Y en eso pues llevo 37 años. Y al mismo tiempo echamos a andar un laboratorio de ratas y ratones para enfermarlos y curarlos con hierbas, experimentación animal. Fundamos otro laboratorio de fitoquímica con unos amigos químicos y un laboratorio de herbario. El herbario es una colección de miles de plantas, pedazos de planta con flores y frutos secos, planchados, ordenados en gavetas, y digamos que en este estudio cabrían como unos 500,000 de plantas planchadas en muebles especiales. Tenemos un laboratorio que se llama herbario y también tenemos una parcela de experimentación en plantas para modificar los cultivos. Eso es lo clásico de Chapingo, hacer mejoramiento genético, y yo lo hago en plantas medicinales. Eso es el programa de plantas medicinales. Y luego hicimos, que a mí me tocó fundar, y luego hicimos un plan de atención al público. Y entonces se ofrece consulta gratuita a pacientes voluntarios, y ya tenemos más de 60,000 historias. Afortunadamente el 92% con muy buenos resultados de eficacia. O sea, los diabéticos, de cada 100 diabéticos, 92 se normalizan en de 1 a 3 meses. O sea, una eficacia más del 90%. Maravilloso. Pero es dieta, ejercicio, herbolaria, actividad emocional a favor de la salud, de actividad física, meditación. Pero en la vida académica, lo que no se escribe no existe. Y lo que no se publica no existe. Entonces uno se vuelve científico dependiendo de lo que uno escribe y lo que uno publica. Y entonces hay organismos externos, como el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, que si uno lo desea,
uno somete el trabajo que hace en la universidad, investigaciones, cátedras, congresos, libros, lo somete al Sistema Nacional de Investigadores y si uno califica, entra uno a la élite de científicos mexicanos de alto nivel y pues ahí estamos. Ahí estamos 12 años tranquilamente. Eso quiere decir que el tipo de investigación que hacemos tiene estándares internacionales. Desde agosto de 2002 ha colaborado con la Secretaría de Salud como consejero para la medicina tradicional, logrando abrir un espacio dentro del Sistema Nacional de Salud a los conocimientos sobre la salud y las enfermedades que los diferentes pueblos indígenas de nuestro país han acumulado a través de la historia. En el 2002, en julio, me nombran consejero de Secretaría de Salud. En aquellos tiempos, el subsecretario Enrique Ruelas y el secretario de Salud, el doctor Villalobos, al ver que la salud pues, no mejora y no mejora a nivel social, hicieron un consejo de expertos en salud fuera de la medicina alópata. Y entonces hicieron un consejo de medicina tradicional y herbolaria en donde participamos una persona de cada institución. Actuamos un poco como peritos y como consejeros para temas de salud, de la herbolaria y la medicina tradicional. Eso rindió frutos que a mí me dan, pues es una de las satisfacciones más grandes porque yo entré en el 2002 y en el 2006, 4 años después, logramos que el Congreso de la Unión votara cambios a la Ley General de Salud y se autorizaran todas las medicinas indígenas con todas sus técnicas. Y la herbolaria ya se había autorizado desde 1998. Entonces a mí me tocó participar en la elaboración del plan de cambios a la Ley General de Salud y yo la verdad nunca me imaginé que lo fueran a aprobar y resulta que fue unanimidad, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esa es la satisfacción más grande como consejero de Secretaría de Salud. Tener reconocimiento de todas las medicinas indígenas, de todos los pueblos mexicanos en la Ley General de Salud. Esto quiere decir para el público que si un enfermo en un hospital de la Ciudad de México siente que necesita una limpia, tiene el derecho de pedir un curandero y nadie le puede negar que le hagan un ritual de limpia dentro de un cuarto de hospital. Eso ya está autorizado en la Ley General de Salud. Hicimos también cursos para médicos de herbolaria, hicimos los programas de diplomado de medicina diplomado de herbolaria para médicos y una maestría en herbolaria para médicos. Esos programas ya están hechos, ya nomás es cosa de que la Secretaría de Salud los eche a andar para que los médicos conozcan la herbolaria, porque es interesante saber que somos el segundo lugar mundial, con 4.500 plantas medicinales. Entonces tenemos una cantidad de probables, muy factibles nuevos medicamentos. ¿Después de quién, doctor? De China. China tiene 5.000 plantas, México 4.500 y sigue Colombia con 2.600. Al regresar, el doctor Eric Estrada nos platica sobre el panorama que vive nuestro país en materia de salud, sus principales causas y posibles soluciones. En México, las 3 primeras causas de muerte por enfermedad son hipertensión por el alto índice de colesterol, cáncer y diabetes, todas relacionadas directamente con los hábitos alimenticios. Lo primero que hay que hacerle entender a la gente que nos ve, que nos oye, es las enfermedades tienen un origen en el estilo de vida. El estilo de vida, lo más importante es la alimentación. Ahí está el origen del 95% de las enfermedades. Y luego está el ejercicio. Entonces yo cuando comencé a estudiar herbolaria, me tuve que meter a estudiar nutrición, así que hice una especialidad de nutrición experimental en la misma Facultad de Medicina de la UNAM, 3 años, y me di cuenta que no tiene sentido una consulta médica si no hay cambio en los hábitos alimenticios. Y si no hay una desintoxicación del cuerpo. O sea, si lo primero que me di cuenta en los congresos de gastroenterología es que el 80% de la población mexicana padece estreñimiento. 80%. 80%, ¿sí? Doctor.
y que el gastroenterólogo en su rutina diaria observa tanto estreñimiento que piensa que es normal. O sea, que evacuar una vez al día es normal. Que evacuar una vez cada tercer día puede pasar. Y resulta que cuando estudio biológicamente los procesos metabólicos, encuentro que el ser humano debe de tener 3 evacuaciones sólidas abundantes cada día. Entonces nos damos cuenta que la población de las ciudades ha echado a perder su organismo porque no come suficientes verduras ni suficientes frutas. El ser humano está diseñado para comer 900 gramos de verduras y 900 gramos de fruta cada día. Y ahí viene el problema principal. El problema principal de las sociedades modernas es que se tiene la creencia falsa de que somos omnívoros. Eso es falso. Si fuéramos omnívoros, Leti, si fuéramos omnívoros, la gente no se enfermaría por comer de todo. Claro. Pero resulta que el 93% viven enfermos por comer leche, carne, huevos, frutas y verduras y frijoles y tortillas y arroz. Eso es una equivocación histórica tan grave que más del 90% de la población vive enferma. O sea, no somos omnívoros, mucho menos carnívoros. La gente que come carne tiene 90% de probabilidades de desarrollar cáncer. Y Naciones Unidas lo dio a conocer en octubre del 2015. El que come carne está predispuesto a cáncer. Salió en todos los periódicos, en todos los noticieros, y las ventas de carne y embutidos no han bajado. O sea, la población le entró por un oído y le salió por el otro. O sea, la costumbre es demasiado fuerte. La tradición carnívora tiene a México con la población muriendo de cáncer en tercer lugar. Primer lugar, consumo de colesterol, carnes rojas. Segundo lugar, diabetes, y tercer lugar, cáncer. Esas son las primeras causas de muerte. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el 93% de los mexicanos padece algún tipo de enfermedad. Para enfrentar este grave problema, el doctor Eric Estrada promueve un plan de alimentación muy diferente a lo establecido culturalmente en nuestro país. Tener salud es muy simple. Simplemente hay que ser vegetarianos. Y además, algo que le va a impresionar al público seguramente, es que en la naturaleza ningún animalito cocina. O sea, no es natural cocinar. Solo hay un animalito en todo el planeta que cocina. Y es el animal más enfermo de toda la naturaleza. Esas fueron de las cosas que a mí me maravillaron desde niño, el ver a mi abuela morir de embolias por cocinar sus frijoles con manteca, y nunca la quiso dejar, y a la tercera embolia al cielo. Claro. Espero que el Señor la tenga a fuego lento. Y entonces, o sea, nos damos cuenta hasta el día de hoy que en las escuelas de nutrición se requiere modificar los planes y programas de estudio. Claro. En las escuelas de medicina. Y por eso no hay salud. Digamos, las locuras más grandes del ser humano son varias. La primera es que es herbívoro y come carne. La segunda es que come cocinado. Todos los alimentos cocinados son peligrosos, todos, de cualquier tipo. Y luego, la tercera es el único animalito que le roba la leche a otro animal. O sea, nunca vamos a ver a ningún animalito adulto tomando leche de bebé. Yo me he dedicado a estudiar poblaciones de animales salvajes, buscando qué porcentaje de animalitos está enfermo. Nunca he encontrado un 2%. O sea, es raro encontrar un animalito salvaje enfermo. Claro. Ahora, ¿por qué no se enferman? Pues porque la vaca come pasto y porque el león come conejos. Claro. Y nunca vamos a ver a un león comiendo calabacitas y nunca vamos a ver a una vaca comiendo conejos. Por eso no se enferman. Pero el ser humano, que solo debe de comer frutas, verduras y semillas y agua, ese sí come carne. Y por eso hay tanto cáncer. Y come lácteos, por eso hay tanta osteoporosis y por eso hay tantas embolias, trombosis, varices, migrañas y hipertensión. La vida y la muerte depende del pH.
Si uno maneja pHs ligeramente ácidos, los microbios de todo tipo se reproducen, hasta el de la gripa. Pero si uno maneja pH alcalino con dieta vegetariana cruda, no se reproduce ningún microbio. Y entonces cualquiera que sea la enfermedad, deja de progresar, nada más por cambio de pH. Claro. Y si a eso le agrega usted alimentos para el sistema inmunológico, hay un secreto en todo esto. Todos los animales de la naturaleza, cada segundo de su vida, fabrican tejido nuevo de cada órgano. O sea, un diabético hace dieta vegetariana cruda a partir de hoy, y a partir de hoy comienza a fabricar un nuevo páncreas, que va a tardar 1 año en fabricarse completo. Es lo que duran los órganos, las glándulas, 1 año en fabricarse. Si le damos chance al organismo, se fabrica un hígado nuevo, un páncreas nuevo, riñones nuevos. En 1 año. En 1 año. Ese es el tratamiento. 1 año de dieta vegetariana cruda. Y ya el tecito de la hierba de sapo, pues ya es un complemento para bajar el colesterol, o el tecito de guásima para la diabetes, o el licopeno del jitomate para desinflamar la próstata. Digo, ya son ayudantes, pero lo básico es no comer nada cocinado, no comer nada de origen animal, y luego viene una cosa igual de importante, que es la emotividad. Si una persona se deprime y se pone a llorar y se va al rincón, se muere más pronto. Si una persona dice, yo quiero vivir, sí, voy a hacer el tratamiento y voy a disfrutar de la vida, esa persona se cura mucho más pronto. Claro. O sea, es muy importante la parte anímica, espiritual, mental, y es muy importante pues, la alimentación. Y luego el ejercicio. Como parte de un servicio de la Universidad Autónoma de Chapingo, al día de hoy el doctor Eric Estrada ha brindado gratuitamente miles de consultas médicas con exitosos resultados. Asimismo, ha impartido cientos de seminarios sin costo sobre medicina tradicional y hábitos alimenticios, tanto en la Facultad de Fitotecnia de Chapingo como en el Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México, donde 2 sábados al mes ofrece pláticas abiertas al público. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.